Buenos días, es un placer estar acá con ustedes. Es la primera vez que en Serford dictamos este curso, así que por favor van a disculpar los errores, el nervio de quien está al frente. La intención es poder brindarles a ustedes algunas pautas, conocimientos, ¿no? Y orientarlos en el tema que a mí me toca ahora, el tema de los delitos ambientales. No es casualidad que este curso esté prácticamente al final. Definitivamente toda la formación y las clases que se han venido dictando respecto a lo que es la legislación forestal y de fauna silvestre propiamente va a servir mucho para que puedan ustedes comprender cómo es que el ordenamiento jurídico penal ha desarrollado o ha querido en todo caso sancionar las conductas más lesivas, ¿no? Sabemos que el derecho penal siempre lo utilizamos como el remedio a todos nuestros problemas sociales, ¿no? Cuando sucede temas de contexto social muy graves, ¿no? Siempre queremos recurrir a que se eleven las penas, ¿no? A que les den cadena perpetua y hasta pena de muerte se plantean, ¿no? En el tema ambiental y la afectación a los recursos naturales no ha sido algo ajeno a esto, ¿no? Se ha pensado siempre que el derecho penal va a ser finalmente la rama del derecho que pueda solucionar y pueda de alguna manera realmente disuadir estas conductas. Ya cuando pasemos a explicar, ustedes mismos van a dar sus apreciaciones y van a ver que en el transcurso de la norma este ha sufrido varias modificaciones y siempre ha ido por el tema de incrementar la pena, ¿no? La última modificatoria que hemos tenido en el Código Penal en el tema de los delitos ambientales ha sido el Decreto Legislativo 1237, ¿no? Y que una de las razones que motivó fue justamente elevar las penas, sobre todo el extremo mínimo. Normalmente estos delitos tenían como el extremo mínimo de 3 años a 6, de 3 a 7. Y esto dificultaba muchas veces que el fiscal ante una conducta gravosa pueda sustentar, por ejemplo, una prisión preventiva, ¿no? Entonces, esa ha sido alguna de las cosas que motivó que ya no sea no menor de 3, sino mayor de 4, de tal manera que puedan sustentar ante casos graves como los que se ha visto, por ejemplo, los temas de palma aceitera, sobre todo en la Amazonía, poder sustentar una medida de prisión preventiva, inclusive dar penas efectivas de cárcel, ¿no? Que son muy pocos los casos que se ha visto hasta ahora. Entonces, más bien si me disculpan, no sé si pueden prender el aire. Hace calor, no sé si soy yo. Ah, ¿tienen frío? Un ratito, por favor. De repente no tan fuerte, pero para que refresque. Un rato lo prendemos y ahí lo apagamos, yo entiendo. El contenido de mi exposición va a basar básicamente en lo que es dentro de los delitos ambientales, el capítulo 3 que trata de los delitos contra los recursos naturales y respecto a estos, los delitos que afectan la flora, la fauna, los recursos forestales propiamente, los delitos contra los funcionarios públicos, la responsabilidad funcional y el informe fundamentado. Sí. Ya. Bueno, el primer tipo que vamos a ver ahora es el tipo de tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre. Hay unas imágenes que pueden ser un tanto ilustrativas, ¿no? Y de lo que, por ejemplo, se ve continuamente en el aeropuerto, ¿no? Estas intervenciones que se hace y el maltrato que sufren nuestros animales, ¿no? Al tratar de ser exportados, por ejemplo, a países donde el valor incrementa notablemente, ¿no? Y que resulta ser finalmente una actividad bastante lucrativa, ¿no? Que los impulsa inclusive a ir contra todo riesgo, ¿no? Entonces, el Código Penal sanciona esta conducta de todo aquel que quiera, venta, transporte, almacén, importe, exporte o reexporte cualquier producto o espécimen de flora o fauna silvestre no maderable, sin un permiso o certificado válido, cuyo origen no autorizado conoce o puede presumir, ¿no? La pena es no menor de 3 ni mayor de 5 años, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, la relación de estos tipos penales con la legislación ambiental que ustedes ya han venido viendo, por ejemplo, nos lleva a hacer algunas preguntas, ¿no? Si nosotros encontramos que una persona, por ejemplo, está exportando un espécimen de fauna o una especie de fauna que no está en la categoría CITES, por ejemplo,
necesita propiamente un permiso de exportación, ¿no? De lo que ustedes han visto en las clases anteriores, les han comentado los permisos de exportación, son para todas las especies de fauna silvestre. Bueno, ustedes ven ahí el artículo 157, si ustedes tienen el reglamento de repente me pueden ayudar en revisar. Lo que actualmente la norma contempla es que los permisos de exportación, importación o reexportación, ¿no?, se dan para las especies CITES, ¿no?, o para aquellas que estén contempladas en algún tratado o en algún decreto supremo. Actualmente no tenemos un tratado que regule el tema de la exportación, ¿no? En cuanto a decretos supremos tampoco. Tengo entendido que CERFOR está trabajando un proyecto de decreto supremo para regular también algunas otras especies que tengan que tener alguna restricción en cuanto a la exportación y que necesariamente vayan a necesitar de un permiso, ¿no? Entonces, siempre cuando ocurran estos tipos penales, definitivamente vamos a tener que recurrir a lo que en legislación forestal y de fauna silvestre esté regulado ahorita. Y actualmente el permiso de exportación, por ejemplo, solamente es exigido para el tema de las especies que están en el convenio CITES, ¿no? Las otras especies, si bien no necesitan un permiso de exportación, tampoco quiere decir que salen sin ningún tipo de control, ¿no? Dependiendo de la modalidad de aprovechamiento van a necesitar o la guía de transporte o la guía de remisión o la autorización de investigación. Va a depender mucho de la modalidad de aprovechamiento y eso lo va a determinar la autoridad en su momento. Entonces, estos tipos penales no necesariamente regulan todo en el tipo penal, pero es una conducta que se sanciona, ¿no?, al ver que no solamente está en perjuicio pues el no cumplir con un requisito de la autoridad, que es tramitar el permiso de exportación, sino lo que implica ello, ¿no? Si nosotros no sancionamos de repente estas conductas que, como repito, por ejemplo, sucede en el aeropuerto, que constantemente atrapan maletas llenas de loros en esas condiciones, ¿no? Tratan de exportar 1000, hay como 200 que mueren en el camino, pero no importa, aún así vale la pena porque es tal el precio que se paga en el extranjero, ¿no?, que se arriesgan, ¿no?, a que sean sancionados con multa, inclusive a ser sancionados con una pena privativa, ¿no? Entonces el Código Penal lo que hace es sancionar estas conductas gravosas. Bueno, el otro tipo penal es la depredación de la flora o la fauna silvestre, que consiste en sancionar básicamente aquel, ya no hablamos del comercio, sino que aquel que lo extrae de la fuente, ¿no?, aquel que caza, captura o colecta estos productos o especímenes de flora o fauna silvestre, sin contar igual con el permiso, con la autorización. De repente cuando leemos a veces los tipos penales pareciera que estuviéramos hablando de una infracción, no, porque parece que solamente es delito aquello que tú no tramitas con la autorización correspondiente. La valoración de estos hechos la tiene el Ministerio Público, ¿no? No basta con no tener, sino tiene que evaluarse qué tanto ha afectado esto a nuestro patrimonio de fauna silvestre en este caso, ¿no? No es lo mismo de repente cazar un guacamayo en la selva o alguno que esté en alguna reserva, o que esta caza pues sea indiscriminada y yo capture unos 100 especímenes, ¿no? Entonces, esta valoración del hecho y la lesividad que puede existir al bien jurídico va a ser materia de una investigación y finalmente de una sanción si corresponde. Por ejemplo, en el tema de caza nosotros tenemos un listado de categorización de especies de fauna silvestre, que es con el Decreto Supremo 004-2014 Minagri, ¿no? Acá, definitivamente, para cazar, nosotros en la legislación posiblemente han revisado que se necesita una licencia de caza, una autorización de caza además, y no obstante, de tener la autorización de caza, tiene que haber un calendario de caza, ¿no? Entonces, yo tengo que, si tengo la licencia y tengo mi autorización, tengo que cazar. Puedo cazar, pero aquello que está autorizado en este calendario de caza. Entonces, no bastaría con que yo tenga mi licencia y mi autorización de caza y decir, bueno, me cacé una especie, pero no está en el calendario de caza, no es penado. Eso va a tener que ser materia de valoración y la autoridad ahí tendrá que decir, ¿no? Si no está inclusive en la autorización de caza, posiblemente es una actividad tan riesgosa, tan lesiva,
y tendría que en todo caso ser sancionado también penalmente. Ahora tenemos el tipo del tráfico ilegal de recursos genéticos, ¿no? Esta conducta de adquirir, vender, transportar y los verbos rectores que se repiten para el tema de fauna también, se sanciona con una pena no menor de 3 ni mayor de 5. Y además el tipo contempla que se va a sancionar aquel que financia, que sin su modo de cooperación pueda cometer estas actividades, ¿no? Al financista, porque muchas veces estas actividades no las realiza solamente la persona que está en sí transportando, sino detrás normalmente hay alguien que incentive esa conducta, ¿no? Que está detrás de lo que visiblemente puede ver la autoridad de fauna o lo que pueda ver el Ministerio Público, ¿no? Entonces, si se llegara a detectar que hay alguien que está financiando estas actividades ilícitas, el Código reprime la conducta con la misma pena, como que si se hubiera hecho la acción, ¿no? Ahora, las formas agravadas para estos 3 tipos penales que hemos visto hasta ahora la regula el artículo 309, ¿no? Y ahí he tratado de resaltar lo que es más notable. Por ejemplo, cuando estos especímenes, productos o recursos genéticos provienen de áreas naturales protegidas, ¿no?, se considera un agravante. Y ahí la pena es no menor de 4 ni mayor de 7. Ahora, las ANPs de por sí son áreas que tienen una diversidad biológica muy importante. Tanto es así que son reconocidas a través de una ley y son protegidas especialmente por el Estado. Entonces, ese es el motivo por el cual el Código Penal ha considerado tener que la actividad que uno comete se realice en una área natural protegida, tenga que tener un agravante como tal, ¿no? De igual forma, cuando estos especímenes, productos o recursos genéticos provienen de tierras o en posesión de comunidades nativas o campesinas, ¿no?, o de reservas territoriales o reservas indígenas para pueblos indígenas, ¿no? Igual cuando las comete un funcionario público. La represión ahí es mayor porque se entiende que el funcionario público que autoriza indebidamente está generando un doble perjuicio. No solo no comete la función para la que ha sido asignado, sino que además con su accionar está incentivando o está permitiendo que administrados o que personas den legalidad a una actividad que de por sí es ilícita, ¿no? Entonces está considerado también como un agravante. Bueno, y además el uso de armas y cuando estos estén protegidos por la legislación nacional. Aquí va a haber un comentario porque justamente lo que les comentaba con el decreto legislativo 1237, lo que ahora pasa a ser un agravante, antes era el tipo base, ¿no? Con el decreto legislativo 1237 eliminó en estos tipos penales el término protegidas por la legislación nacional. Antes, para que exista el tráfico de fauna, no era cualquier especie, ¿no? Tenía que ser aquella que estaba protegida por la legislación nacional en ese decreto supremo de categorización, ¿no? Sin embargo, ha habido una crítica que no necesariamente el derecho administrativo ha podido resolver este problema y entonces han querido ampliar, ¿no?, las conductas a reprimir todas, ¿no? Finalmente pareciera que el derecho penal reprime lo mismo que el derecho administrativo, ¿no?, porque esto ha llevado a incrementar la carga en el Ministerio Público, en el Poder Judicial y en la Procuraduría Especializada en Delitos Ambientales, ¿no? Y además ahí viene también el tema del derecho penal, que nos han enseñado a nosotros que es un derecho residual, de última ratio, ¿no?, que nosotros debemos aplicarlo solamente para reprimir aquellas conductas realmente lesivas y donde el derecho administrativo de repente, o la sanción del derecho administrativo no sea suficiente. Bueno, acá con este decreto legislativo justamente ya el protegidas por la legislación nacional es un agravante. Por lo tanto, ahora cualquier especie esté o no protegida, esté o no categorizada, podría ser pasible de recibir una sanción en el derecho penal. Digo pasible porque finalmente el Ministerio Público es quien va a tener que hacer la propia evaluación, ¿no? Pero de por sí podrían a mí detenerme, ¿no?, llevarme a una comisaría y iniciarme una investigación preliminar por los delitos que antes se han mencionado. Los delitos contra los recursos naturales, aquí tenemos el artículo 310, que es el delito contra los bosques o formaciones boscosas, ¿no?
Por ejemplo, eso que está resaltado en verde, que la pena es no menor de 4 años, ha sido incrementado con el decreto legislativo 1237, y la razón la expliqué al inicio, es justamente para poder sustentar en aquellos casos una posible prisión preventiva, ¿no? Los casos más sonados, por ejemplo, por este tipo penal, y ustedes han debido escuchar, es el tema en la Amazonía peruana, que aquellos casos por la siembra de palma aceitera, por ejemplo, donde la deforestación es tal y se arrasan con todo el bosque, ¿no? Justamente para hacer sembríos agroindustriales, ¿no? Entonces la pena acá va no menor de 4 años ni mayor de 6, cuando aquel realiza justamente la quema, daña o tala en todo o en parte el bosque, formación boscosa, sin permiso, licencia, autorización o concesión de la autoridad correspondiente. Esto va a determinar mucho dependiendo de si es en tierra de dominio público, de dominio privado, ¿no? O de la actividad que se realice. Y aquí nosotros, para entender este tipo penal, saltan algunas preguntas. Por ejemplo, cuando ustedes han revisado de repente en los cursos anteriores, ¿alguna vez les han mencionado que existe alguna habilitación legal que podría permitir a alguna persona quemar el bosque? ¿La quema? No. Ya, pero la quema en sí, ¿está regulada? Actualmente, si revisan por favor el artículo 207.3 del Reglamento de Gestión Forestal, en el literal B, está contemplado como una infracción el quemar. No sé si alguien le puede dar lectura. 207.3. Sí, por favor. 207.3. Son infracciones muy graves las siguientes. B. Realizar la quema de los recursos forestales que forman parte del patrimonio. Entonces, tal cual como está esta infracción, no te dice realizar la quema sin autorización, sin licencia o sin algún tipo de otra habilitación. O sea, de por sí realizar la quema es algo que está administrativamente sancionado. O sea, eso nos conlleva a que no hay ninguna habilitación para que uno pueda quemar. Entonces, de por sí la quema es algo ilegal, ¿no? Ahora, en el tema de la tala en plantaciones forestales en predios privados, como está ahorita el redactado del tipo penal, ¿no? Dice, será reprimido con pena privativa no menor de 4 ni mayor de 6 y con prestación de servicios comunitarios el que, sin contar con permiso, licencia, autorización o concesión otorgada por la autoridad, destruye, quema, daña o tala en todo o en parte bosques u otras formaciones boscosas, sean naturales o plantaciones. Entonces, para el tipo penal como está redactado, si alguien talara una plantación, en estricto, podría de principio adecuarse a lo que dice el artículo 310, ¿no? Pero esto tiene que ser evaluado por la autoridad, y para eso va a haber una opinión técnica, y tendríamos que recurrir a lo que dice actualmente la ley forestal, ¿no? El artículo 4 nos habla de qué constituye el patrimonio forestal y de fauna silvestre, y expresamente dice que las plantaciones en predios privados no constituyen patrimonio forestal, ¿no? Y tanto es así que posiblemente en la clase de plantaciones que ustedes han tenido, les han dicho que no se requiere una autorización, por ejemplo, ¿no? Que tampoco, que los frutos y los productos no son del Estado, no se ejerce el dominio eminencial ahí, sino son del titular, ¿no? Además, no presentas un plan de manejo, tampoco pagas un derecho de aprovechamiento como otros recursos. Entonces, ese es el motivo por el cual en algún momento en la última modificatoria se planteó que en todo caso sean solamente aquellas plantaciones que formen parte del patrimonio forestal de la nación, ¿no? Como son las plantaciones de protección y de recuperación o restauración. Pero no se aceptó la propuesta, entonces lo único que queda ahora es que cuando la autoridad emita su pronunciamiento especifique e ilustre al Ministerio Público si estamos hablando de una plantación que constituye patrimonio forestal o si es una plantación que está en predio privado. Si fuera una plantación en predio privado y alguien viene y tala mi plantación o la quema o la destruye a través de cualquier medio, esto no debería constituir o no constituye un delito contra los recursos forestales. Es un delito común, es un delito contra el patrimonio, daño, ¿no? Así es, se mantiene en el ámbito privado.
Entonces, eso, bueno, y el tema del incremento de la pena que he sufrido en este tipo penal, ¿no? Ahora, también está regulado el tipo del tráfico ilegal de productos forestales maderables, ¿no? Acá, por ejemplo, con la última modificatoria, ya no se quitó el verbo rector vender, lo reemplazaron por acopiar o comercializar, porque consideraban que en todo caso son verbos rectores que tienen una mayor amplitud. Y además se elevó también el extremo mínimo de la pena, ¿no? Entonces acá se sanciona a aquel que realice cualquier actividad que implique un comercio, ¿no? Que implique bueno, valga la redundancia, un tráfico, acopiar, almacenar, transformar, transportar, ocultar, comercializar, igualmente exportar, reexportar, importar, ¿no? Aquellos productos o especímenes forestales maderables cuyo origen ilícito conoce o puede presumir. Realmente los tipos penales son dolosos de por sí, ¿no? Y solamente se sanciona la culpa cuando está establecido en el tipo penal. Nosotros hemos leído, y al menos en los tipos penales que hemos visto hasta ahora, no dice el que por culpa. Por lo tanto, se entiende que tiene que haber una intención, una voluntad de realizar este acto ilícito y una conciencia, ¿no? Ser conscientes de que esto efectivamente es ilegal. Pero él puede presumir, ¿no? Ya te lleva a ti a no, estamos hablando más allá de la conciencia, todo finalmente se puede presumir. Y el solo hecho de que a ti te puedan sancionar por poder presumir que algo no tiene un origen ilícito, ya va más allá de lo que puede ser el dolo, prácticamente se está sancionando hasta la culpa, ¿no? Esa es una de las críticas que ha recibido y que, bueno, no ha sido modificado con el 1237, pero es algo que podría generar también que se nos sea exigibles, inclusive no solo realizar, si yo voy a transportar, normalmente la guía de transporte, pero el poder presumir qué sucede si esa guía contiene información falsa o la hicieron mal, ¿no? O pusieron que el origen era de un título habilitante que no corresponde. Si yo podía presumir eso en estricto, este tipo penal debería sancionarme con esa conducta, ¿no? Ahora, justo acá vienen los comentarios, ¿no? De cuáles han sido las modificaciones a este tipo penal con este decreto legislativo, esta última modificatoria que ha sido en 26 de septiembre del 2015, si no me equivoco, antes de que se expidan los reglamentos y que entre en vigencia en su totalidad la nueva ley forestal y de fauna silvestre, días antes. Nuevamente se eliminó el verbo rector vender, se incrementó la pena, era no menor de 3 ni mayor de 6, y se pasó no menor de 4 ni mayor de 7, ¿no? Igualmente se eliminó el término de protegidas por la legislación nacional y pasó a ser un agravante. Así es, cualquier especie forestal, ¿no? Antes llegaban los casos y, por ejemplo, era el tráfico de esta especie Kumala, ¿no? Una especie bastante barata y que no está en el decreto de categorización, por ejemplo. El fiscal veía, estaba con la autoridad, es Kumala, no está en el decreto legislativo, automáticamente lo archivaba. Yo vi un caso acerca de que se comercializaba taricayas. ¿Sí está protegido? Sí, sí está. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Era un comerciante así que tenía en posesión 4 o 5 taricayas y que la policía de Huánuco, si no me equivoco, intervino. Pero cuando llegó al fiscal, el fiscal dijo, la parte investigada dijo que carecía de conocimiento, que estaba protegida y todo lo demás, y se cogió el principio de oportunidad. Y ahí lo archivaron con el principio de oportunidad. Y obvio, pagó lo que se le había quedado de 400 soles en cuentas. Ya, y con eso ya el fiscal no ejercitó la acción penal. Posiblemente ahí hubo una evaluación, el error de prohibición, posiblemente consideró que esta persona por sus conocimientos, su idiosincrasia, no tenía cómo saber que efectivamente esto era una especie protegida. Ahora, no quiere decir que no se investigó, llegó a un principio de oportunidad, pagó una reparación civil, pero lo que ya no hizo el fiscal es continuar con la investigación y ya no se le impuso una pena. Es algo, por eso decía que los fiscales valoran, ¿no? Hacen una valoración del hecho, de la afectación. Efectivamente las taricayas, hasta donde tengo conocimiento, son especies CITES, ¿no? Inclusive son especies CITES. No sé si están categorizadas, pero sí son especies CITES.
¿Sí? ¿Están en el decreto? Bueno, no llego a saber con precisión, pero posiblemente el fiscal valoró eso y evaluó posiblemente que no tenía antecedentes, ¿no? La cantidad, imagino yo que ha tenido que de todas maneras tener una opinión de la autoridad, ¿no? Porque, ok, Ahí es donde yo veo que si bien el Ministerio Público quiere de una u otra manera incrementar sus posibilidades en la facultad punitiva de los delitos ambientales, no presenta, ¿cómo se dice?, abogados y fiscales especializados en la materia. Por eso de una u otra manera ahí es donde fracasa el proceso penal. Bueno, esas son críticas que en general pueden surgir en todo el Estado, ¿no? Finalmente son fiscalías especializadas en materia ambiental, pero son tan amplios los tipos penales que los fiscales no necesariamente saben, pero lo que sí tienen la obligación es de pedir un informe técnico por lo menos, eso sí. Bueno, si no lo solicitaron, finalmente ahí Procuraduría tiene todo el deber, ¿no?, de plantear una queja o quejar personalmente al fiscal, ¿no?, y solicitar la remisión de copias también a la autoridad regional, porque eso, si bien es cierto, podría ser que no sea sancionado penalmente, pero sí es materia de una sanción administrativa, de eso sí no se salva, ¿no? Entonces, eso sí son casos que hay que ver puntualmente, ¿no?, y ver cuál fue la motivación del fiscal. Si lo hizo sin tener posiblemente la opinión técnica, pues él podría estar incluyendo en alguna responsabilidad, ¿no? Bueno, como les decía, el término de protegidas por la legislación nacional también ya no formó parte del tipo base, se amplió al tema de traficar cualquier especie, por ejemplo la cumala, que no es protegida, que antes el fiscal archivaba porque veía que no estaba en la lista de categorización, no era especie CITES, lo archivaba, ahora no, ahora abre investigación penal independientemente de la especie. Es más, si es protegida por la legislación nacional, eso es un agravante, por lo tanto va a recibir una pena mayor, ¿no? Y eso es porque, bueno, el decreto legislativo que ahorita presenta la categorización es del 2006, hace falta una actualización, entonces ellos decidieron ampliar el tipo penal por eso, ¿no? Ya teniendo en cuenta, como les dije, el tema del derecho residual, que es última ratio, el incremento de la carga, que todo eso ha ocasionado que los tipos penales sean tan amplios ahora, ¿no?, y ya no sean restrictivos como lo eran antes. También se sacó el tema del financista, vimos en tráfico, se sancionaba con la misma pena aquel que financiaba esta actividad. Acá se modificó, ¿no?, y esto pasó a ser un agravante. Aquel que financia estas actividades de tráfico, ¿no?, va a ser sancionado con una pena mayor, ¿no? No va a recibir la pena, no va a recibir la misma pena, es un incremento de pena. Acá tenemos en las formas agravadas para el tema de lo que es el delito contra los bosques o formaciones boscosas o el tráfico, y el 310B, que es obstrucción al procedimiento, que no lo he tratado porque es un delito básicamente contra la administración pública, pero tiene sus agravantes, ¿no?, y la pena acá es no menor de 8 ni mayor de 10. O sea, si llegaran a sancionar a alguien por este tipo penal con alguna de las agravantes, sí o sí tendría que irse preso, ¿no? Y acá están como agravantes nuevamente en tierras de comunidades nativas, campesinas, reservas indígenas, ¿no? Si se afectan vertientes de agua también de centros poblados, ¿no?, si el autor o partícipe de esta acción es un funcionario público, si el delito se comete de aquellos especímenes que han sido reservados como semilleros, con el uso de armas, con el concurso de 2 o más personas, cuando el delito es cometido por los titulares de las concesiones forestales. Y el tema de protegidas por la legislación nacional, que pasa a ser un agravante, ¿no? Entonces, además, existe 4 agravantes que exceden inclusive la pena anteriormente dicha. Ya la pena va a ser no menor de 10 ni mayor de 12 cuando hablamos de una organización criminal, ¿no? Estos famosos casos de palma aceitera donde se habla del grupo Melca, por ejemplo, ¿no?, que están deforestando la Amazonía. Tengo entendido que en algunas investigaciones la hipótesis del fiscal es que estos forman parte de una organización criminal, ¿no?, y ahí lo que buscan es justamente que terminar el proceso y demostrar la responsabilidad, la pena que reciban realmente sea mayor, así es, ¿no? Además, cuando se comete para
realizar delitos tributarios, aduaneros y lavado de activos, porque estas mafias están vinculadas a esto, ¿no? Así es, cometen estos delitos, y aquel financista también. Lo que en un momento el financista recibía la misma pena, ahora pasó a ser un agravante, y de la categoría de las agravantes, la mayor, ¿no? Y eso es a raíz de estos últimos casos, ¿no? Los últimos casos que hemos visto en San Martín, en Loreto, en Ucayali, ¿no? Que hablamos de grandes grupos, ¿no? Otro comentario que quería hacerles, si se me pasó, el tipo penal de delito contra los bosques o formaciones boscosas, habla de bosques o formaciones boscosas como que fueran algo distinto. Posiblemente ustedes en el reglamento y ya les han hablado de lo que es un bosque, ¿no? El término como formaciones boscosas no está en nuestra ley, en nuestro reglamento. Entonces, alguna vez nos pidieron, por ejemplo, acá una opinión, y lo que se recurrió fue a estudios, y finalmente se llegó a la conclusión de que la formación boscosa es un estadio o es para hablar de una clasificación del bosque, ¿no? Entonces, en estricto, bosque o formación boscosa tienen la misma acepción, el mismo concepto, ¿no? Pero eso es algo que cuando se hizo, bueno, el tipo penal no se tuvo en cuenta posiblemente la legislación, o se pensó que formación boscosa podría recurrir a otro concepto, ¿no? Pero la verdad es que nosotros buscamos en toda la ley y el reglamento, no vamos a encontrar lo que se define como formación boscosa. Doctora, hasta la actualidad hay un caso donde el magistrado, por incurrir en delito contra los recursos naturales, se le ha aplicado ya la pena privativa de libertad. Han habido casos, no sé si exactamente la pena privativa como sentencia, pero posiblemente como prisión preventiva, ¿no? Ahora, nosotros como Autoridad Nacional y a través de nuestros órganos desconcentrados de las ATF somos los que sancionamos administrativamente, ¿no? Y emitimos los informes fundamentados en algunos casos, cuando corresponde. Pero ya el tema de la pena, eso con seguridad el Ministerio Público debe tener las estadísticas, ¿no? Ahora, a partir del decreto legislativo 1237, justamente eso es lo que se esperaba, ¿no? Que la sanción que dé el juez ya sea una pena privativa de libertad. No tiene casi un poco más de 2 años, pero de lo que se ha dado este decreto no conozco particularmente en algún caso en el que se haya dado una pena privativa, como sanción, no como prisión preventiva, ¿no? Al menos en los casos grandes y los casos, se podría decir, emblemáticos, hasta ahorita no hay nadie que esté preso por el delito contra los bosques o formaciones boscosas, por ejemplo, ¿no? Tengo entendido que todos aún están en investigación. En todo caso ha iniciado el proceso, ninguno ha todavía determinado. Hasta donde tengo conocimiento, hasta ahorita no, ¿no? Posiblemente exista alguno, pero no podría decir cuál caso. Pero de los que se conocen en Ucayali y en Loreto hasta ahorita están en investigación. O salvo que alguno de ustedes de repente tenga conocimiento, de repente trabaje en Fiscalía o en el Poder Judicial, y tengan conocimiento que existe alguno con una pena privativa. Pero hasta lo que yo sé, por ejemplo, están todavía en investigación, ¿no? Ahí aperturó investigación, pero la aperturó de bosques y formaciones boscosas, directo. O sea, ¿cuál sería el tipo penal a la hora que, o sea, si bien la norma dice, ¿es I o, eso es lo que quería ver, ¿es I o formación? O, si no me equivoco. Delito contra los bosques o formaciones boscosas, por eso solamente la sumilla lleva a pensar que la formación boscosa es algo distinto al bosque, ¿no? Pero el tipo penal está redactado así, pero ya cuando van a pedir la opinión fundamentada, y al menos nosotros como autoridad hemos dado ya una opinión al Ministerio Público, se ha llegado a la conclusión que la formación boscosa es para referirse al bosque también. Así es. Sí, así es. Ahora, yo les he puesto acá un caso práctico, de uno de los tantos casos que lleva el Ministerio Público.
En el 2015 se denunció a una empresa que estaría realizando justamente estas labores de deforestación en territorios de una comunidad con maquinaria pesada. Ahí ya están los datos específicos de dónde, en un sector Tibecocha, en el distrito Nueva Requena, provincia Coronel Portillo, esto en Ucayali, ¿no? Destruyendo bosques primarios y afectando a los posesionarios del lugar, ¿no? De acuerdo a las inspecciones que realizó la autoridad regional, ¿no?, Cernam, apreciaron que la tumba de estos árboles estaban destinadas a preparar un terreno para la siembra de palma aceitera, estos productos agroindustriales, afectando un aproximado de 20 hectáreas de bosques primarios sin ningún tipo de permiso o autorización. Además, verificaron que en el trayecto a la zona afectada se encontró apertura de carreteras que obstaculizaban caudales naturales, ¿no?, evitando el paso del fluido de las aguas. Normalmente cuando sucede estos hechos, el Ministerio Público convoca a todas las autoridades que podrían emitir una opinión y darle luces de lo que podría haber sido la afectación, porque no solamente hablamos de la afectación al bosque como tal, ¿no?, sino también podría ser una área natural protegida, puede afectarse vertientes de agua. Entonces convoca a las distintas entidades que puedan hacer su inspección y en la medida de sus competencias emitirán su opinión, evidenciando si efectivamente ha habido o no una afectación al recurso natural y qué recurso. En este caso, la autoridad local del agua, en Pucallpa, indicó que como consecuencia de la habilitación de estas carreteras para la instalación de una plantación de palma aceitera, se habían afectado 4 quebradas en varios tramos, ¿no?, habiéndose deforestado toda la ribera de las quebradas afectadas. Y asimismo, se había alterado el curso de los hídricos, de tal manera que muchos de ellos circulan al borde de las parcelas o dentro de ellas en línea recta. Acciones que se han realizado sin haber ocurrido ningún tipo de estudio o tramitado alguna autorización para la ocupación de los bienes asociados, ¿no? Entonces, con esta opinión y en este caso, ¿qué creen ustedes que han sido los recursos que se han afectado? ¿O cuál ha sido la afectación que ha habido? ¿Y en qué tipo penal ustedes piensan que podría ser sancionado o investigado el caso que se plantea? Ajá. ¿Y consideran ustedes que podría haber algún agravante? Ajá, en tierras de comunidades nativas, ¿no? Y la afectación de por sí a las vertientes, ¿no? Ahora, como deforestación, nosotros ya hemos visto que se habla del retiro de la cobertura forestal, ¿no? O sea, acá lo que hacen no es escoger especies de gran valor, sino para sembrar estos monocultivos, arrasan literalmente con todo el bosque. Y el bosque implica no solamente los árboles, implica la fauna que existe ahí también. Ahora, ¿cuál es la autorización, el permiso, la concesión que debió tramitar esta empresa para realizar el sembrío de este monocultivo? ¿El desbosque o el cambio de uso? Y de lo que ustedes han revisado en sus clases, ¿cuál creen que sería? ¿Cambio de uso? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el cambio de uso y el desbosque? Ambos son para retirar la cobertura boscosa, ¿no? Ya. Es una parte independientemente. ¿Y cuál es alguna otra diferencia? Sí. El desbosque es para actividades que no tienen que ver con, digamos, con el tema forestal, sino con una infraestructura, de repente una carretera, ¿no? Otros planes, digamos. Ya. ¿Alguna otra idea? ¿Y el cambio de uso? ¿Para qué actividades está comprendidas? Ajá. Y las actividades pecuarias, exactamente. Entonces, en este caso, en el caso planteado, lo que la empresa buscaba con el retiro de la cobertura no es realizar proyectos hidroeléctricos o alguna carretera. Lo que ellos querían es sembrar cacao, ¿no?, para obtener la palma aceitera. Entonces, estamos hablando acá de actividades para cultivos permanentes. Entonces, lo que correspondía, ¿no?, era tramitar
una autorización de cambio de uso, ¿no? Y esto es que dependiendo si efectivamente esa tierra no tiene aptitud forestal, porque si tuviera aptitud forestal, por mucho que yo tramite, la autoridad no debería, bajo ninguna circunstancia, autorizarles el cambio de uso actual de las tierras. Pero en este caso no ha sucedido nada de eso, ¿no? La empresa simplemente fue y retiró toda la cobertura boscosa, afectando a los posesionarios del lugar, ¿no? Entonces, efectivamente, acá la sanción es el delito contra los bosques o formaciones boscosas, ¿no? Y no solamente eso, sino con la agravante de que se está afectando vertientes que abastecen de agua a centros poblados, ¿no? Entonces, acá lo que debería recibir, culminada la investigación, es una pena privativa no menor de 8 ni mayor de 10, ¿no? Y eso que si obviamente se comprueba que además está en una organización criminal, que se ha utilizado armas, en fin, posiblemente podría recibir una pena mayor. Por ejemplo, estas son una de las imágenes que suceden cuando se hace este tipo de deforestación, ¿no? Se deja de tal manera que ya es irreconocible o ya no podrías decir tú que ha habido ahí siquiera un vestigio de bosque, ¿no? Y la afectación de la fauna. Y, por ejemplo, son las imágenes satelitales que muchas veces ayudan en las investigaciones, ¿no? Actualmente las FEMAS, algunas de ellas tienen una unidad de monitoreo satelital. Sí, y tenemos también las imágenes satelitales, ¿no? Por ejemplo, ahí se muestran imágenes del 2010, está con cobertura boscosa. En el 2012 de igual forma, solo que está en blanco y negro. Y ya a septiembre del 2015, todo esto es justamente la deforestación que sufre esta zona. Y estas líneas mucho más pequeñas son las carreteras que inevitablemente tienen que hacer, ¿no?, para acceder al lugar. Y esto de acá son los campamentos que instalan, ¿no? Y de esa manera van avanzando en la deforestación, así es. Ahora, en los delitos de responsabilidad funcional e información falsa. Estos delitos están incluidos también en el capítulo 13 del Código Penal, que habla de los delitos ambientales, ¿no? Y se entendería que el bien jurídico protegido debería ser el ambiente, ¿no? Pero en realidad, cuando nosotros demos lectura, vamos a ver que no se sanciona acá porque exista una afectación al recurso, ¿no? Se sanciona acá realmente el mal accionar del funcionario, del servidor, ¿no?, al otorgar o habilitar, ¿no?, a través de algún permiso, que justamente puedan ocurrir estas conductas que hemos visto anteriormente, ya sea de tráfico, ya sea de tala, ¿no?, ya sea de deforestación. No sé si alguien le puede dar lectura, por favor, al tipo penal. Artículo 314. Responsabilidad de funcionario público por otorgamiento ilegal de derechos. El funcionario público que, sin observar leyes, reglamentos, estándares ambientales vigentes, por haber faltado gravemente a sus obligaciones funcionales, autoriza el otorgamiento, renovación o cancelación de autorización, licencia, concesión, permiso u otro derecho habilitante en favor de la obra o actividad a que se refiere el presente título, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 años ni mayor de 7 años e inhabilitación de 1 año a 7 años conforme al artículo 36, incisos 1, 2 y 4. ¿Sí? El servidor público que se pronuncie favorablemente en informes u otro documento de gestión sobre el otorgamiento, renovación o cancelación de autorización, licencia, concesión, permiso u otro derecho habilitante en favor de la obra o actividad que se refiere el presente título, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 años ni mayor de 7 años e inhabilitación de 1 año a 7 años conforme al artículo 36, incisos 1, 2 y 4. La misma pena será para el funcionario público competente para combatir las conductas descritas en el presente título y que por negligencia inexcusable o por haber faltado gravemente a sus obligaciones funcionales facilite la comisión de los delitos previstos en el presente título. Gracias. A ver, este tipo penal también ha sido modificado con el último decreto legislativo, el 1237. Se elevaron también las penas, ¿no? Eran de 3 a 6, ahora es 4 a 7.
¿no? Y como yo les mencionaba, tal cual como está redactado el tipo penal, es un tipo que la afectación no va a recaer en comprobar si con esta autorización, por ejemplo, esta persona extrajo indebidamente recursos forestales, ¿no? Acá lo que se sanciona es aquel funcionario que no cumplió con sus obligaciones, ¿no? Y que autorizó indebidamente, por ejemplo, a alguien a aprovechar cierta especie, ¿no? Entonces, igualmente se sanciona al servidor, no solamente al que otorga, porque finalmente cuando estamos en la administración pública otorgamos pero en base a una opinión técnica o a una evaluación que previamente ha hecho la persona responsable. Entonces, este servidor que además se pronuncia favorable en un informe técnico o en un informe legal, recomendando la aprobación o la autorización, también va a ser sancionado si producto de la evaluación no tuvo en cuenta la normatividad en ese momento, ¿no? Entonces, han habido casos que, por ejemplo, para el tema de las autorizaciones en comunidades nativas, ¿no? Uno de los requisitos es acreditar la titularidad o ser el representante de la comunidad, ¿no? Así es, con un acta de la comunidad. Pero ¿qué pasa si viene un comunero, alguien que efectivamente vive en esa comunidad, pero que no tiene la representatividad? Y yo como funcionario no tengo la diligencia, no reviso y simplemente veo, tú vives en la comunidad y perfectamente te otorgo una autorización, ¿no? Ese incumplimiento podría estar sancionado con este tipo penal, así es, ¿no? De igual forma el servidor que no hace, que no revisa, ¿no? Ahora, el tipo penal de responsabilidad por información falsa contenida en informes. Aquí el tipo penal habla del que conociendo o pudiendo presumir la falsedad e inexactitud, suscribe o realiza, inserta o hace insertar al procedimiento estudios, evaluaciones o auditorías ambientales, planes de manejo, solicitudes u otros documentos de gestión forestal exigidos por la ley en la que se incorpore o avale información falsa o inexacta. La pena es no menor de 4 ni mayor de 6 años e inhabilitación de 1 a 6 años. Y será reprimido con la misma pena aquel que use este documento falso o falsificado conteniendo información como si fuese legítimo. Acá, básicamente en este tipo penal, habla del que, o sea, no estamos hablando de un funcionario o de un servidor, se entiende que es una persona natural, pero ¿quiénes son las personas que con la nueva normatividad realizan, por ejemplo, los planes de manejo forestal? El regente, ¿no? Anteriormente era el consultor forestal, ahora es el regente, así es. Si este regente en el plan de manejo consigna información falsa, por ejemplo, él dice que se va a aprovechar de especie cedro, y no hay cedro, ¿no? Es más, ya ni siquiera hay ninguna especie ahí, esa es una tierra que, por ejemplo, ha sufrido un cambio de uso, ¿no? Pero yo consigno en mi plan de manejo como que si tuviera especies que voy a aprovechar y la autoridad me autoriza, ¿no? Esta información falsa que ha sido incluida en este plan de manejo va a ser materia de una sanción. Es materia de una sanción administrativa y también va a ser materia de una sanción penal. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre una información falsa o una información inexacta? ¿No? ¿Qué pasa si es simplemente un error? ¿Estaremos hablando de información falsa propiamente? Si yo digo que hay 17 árboles, pero hay 16, ¿no? ¿Es una información falsa propiamente? ¿Es una información inexacta? Podría ser una información inexacta, pero para el tipo penal da igual, porque sanciona con la misma pena, ¿no? Ya sea que se trate de un error o que efectivamente hablemos de una falsedad, ¿no? Entonces, acá va a depender mucho de la valoración del Ministerio Público en los hechos, ¿no? Hay planes de manejo que efectivamente cuando OSINFOR ha ido a verificar, ¿no? En la zona, ha visto que son zonas donde no hay nada que aprovechar, absolutamente nada, ¿no? Son zonas que han sufrido cambio de uso hace 10 años, sin embargo se han autorizado para aprovechamiento, por ejemplo, de algarrobo, ¿no? Entonces ahí en la investigación se va a verificar efectivamente que el plan de manejo presentado en su oportunidad contenía información totalmente falsa, ¿no? ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad de blanquear madera posiblemente, ¿no? Con la finalidad de obtener la autorización, ¿no? Obtener las guías y dar legalidad a madera que no sale justamente de ese predio, sino que sale de áreas no autorizadas, ¿no? Pero que yo le doy legalidad justamente a través desde la presentación del documento a la administración pública, ¿no?
Entonces, el regente tiene obligaciones que posiblemente ustedes ya la han visto. Él no se puede escudar en decir que yo no fui, no verifiqué, ¿no? Él, desde que presenta un plan de manejo a la autoridad administrativa y lo suscribe, tiene la responsabilidad y garantiza la veracidad de este. Entonces, si presenta con una información falsa, ¿no?, que va a ser comprobada, efectivamente va a ser sancionado. El informe fundamentado tiene una razón de ser en estos tipos penales. No se da en todos los tipos penales del Código Penal, pero sí en los delitos ambientales, porque justamente de la lectura del mismo tipo penal no se desprende cuál es la infracción, ¿no? Se hablan de bosques, se habla de formaciones boscosas, se hablan de fauna silvestre, pero necesariamente para que el fiscal pueda tener una mejor identificación de la conducta va a necesitar necesariamente de una opinión técnica en muchos casos. Entonces, los delitos ambientales se constituyen como delitos o como tipos penales en blanco porque el supuesto de hecho no se encuentra totalmente regulado en la norma penal y requieren de una norma de carácter extrapenal, en este caso las normas administrativas, y para los delitos que nosotros hemos visto es la ley forestal y sus reglamentos, ¿no?, para completar el supuesto de hecho que constituye el tipo. La finalidad es básicamente proporcionar al fiscal información respecto a las disposiciones de carácter administrativo que complementan el tipo penal. Y esta información va a ser valorada, ¿no?, y a partir de la cual el fiscal va a evaluar y determinar si realmente ha habido una afectación al bien jurídico. Ahora, ¿de dónde nace el informe fundamentado? Su regulación está en la Ley General del Ambiente, en el artículo 149, ¿no?, donde dice que en las investigaciones penales de los delitos tipificados en el título 13 del Código Penal, donde están todos los delitos ambientales, será de exigencia obligatoria la evacuación de un informe fundamentado, por escrito de la autoridad ambiental, antes del pronunciamiento del fiscal en la investigación preparatoria, ¿no?, en la investigación preparatoria en la etapa intermedia. Ahora, este informe será evacuado en un plazo no mayor de 30 días, contados desde la recepción del pedido, y tiene que ser merituado por el fiscal. La etapa intermedia es donde el Ministerio Público va a decidir si efectivamente acusa o sobresee. Entonces, de acuerdo a lo que nos dice la norma, para que el fiscal tome la decisión, ¿no?, de continuar con el proceso y realizar una acusación o sobreseerlo, necesariamente tiene que contar con este informe fundamentado. No se exige que el fiscal tenga que ceñirse a lo que dice el informe fundamentado, porque van a existir posiblemente en la investigación otros informes técnicos de otras autoridades que el fiscal tendrá que valorar, pero sí va a tener que obrar en la carpeta para que él pueda pronunciarse, ¿no? Ya normalmente cuando no lo tienen se han visto casos en que definitivamente la defensa lo que argumenta es que al no existir un informe fundamentado y no haber sido valorado, pues no podría llevar a cabo su acusación, ¿no? Entonces ahí radica la importancia en que las autoridades ante tal requerimiento cumplamos, ¿no?, con la emisión y dentro del plazo, porque las investigaciones preparatorias también tienen un plazo, ¿no? Normalmente son 120 días, ¿no?, y ya cuando se trata de casos complejos pueden llegar a 36 meses, ¿no? Doctora, una consulta. En caso de la presentación de los informes fundamentados al Ministerio Público, ¿la competencia le es a los informes? Depende de cada tipo penal. Justamente vamos a pasar a desarrollar cómo es que que el Ministerio Público tendría que solicitar. Depende del tipo penal, depende de quién ejerza las funciones de fiscalización, ¿no?, que es materia de investigación. Por ejemplo, si hablamos en tema de fauna silvestre, el tráfico que pueda ocurrir en Selva Central, por ejemplo en Satipo, es la autoridad regional, ¿no? Los Infor lo que hace es supervisar los títulos habilitantes, pero va a depender de cada tipo penal y de cada caso. Entonces, ahorita lo vamos a pasar a desarrollar, inclusive va a haber un caso práctico como para que ustedes puedan tener una idea. No en todos los casos es los Infor, ¿no? En el transcurso del tiempo, a partir de la modificatoria de la Ley General del Ambiente, han habido 4 decretos supremos que han reglamentado el artículo 149 de la Ley General del Ambiente, ¿no? Primero el decreto supremo el 04-2009, luego el 09-2013 y el 07-2017, todos ellos expedidos por el Ministerio del Ambiente. Esos decretos supremos van a estar, creo que ya están colgados en el aula para que ustedes puedan de todas maneras verificar.
Y en un inicio se hablaba de un informe fundamentado de carácter técnico-legal, a lo que nos iba a pensar que tenía que realizarlo una persona, un técnico, posiblemente en este caso un ingeniero forestal y además un abogado, así es, ¿no? Había que hacer un análisis de los hechos precisando la relación causal entre estos y el supuesto ambiental. O sea, prácticamente lo que se le exigía a la autoridad era hacer el análisis que le correspondía al Ministerio Público, ¿no? O sea, tenía que analizar si los hechos ahí descritos realmente habían causado la afectación, algo que no le corresponde a la autoridad. Y además se exigía una opinión ilustrativa sobre los elementos para una valoración del supuesto daño ambiental causado cuando corresponda. O sea, se exigía que la autoridad en esta opinión realice una valoración de lo que podría haber sido la afectación al recurso, ¿no? Conforme fue pasando el tiempo y en las investigaciones, realmente las autoridades que tenían a cargo emitir este informe fundamentado se veían muy limitados. No toda la administración pública cuenta con técnicos y posiblemente con abogados que puedan realizar informes. Por ejemplo, en el caso de los gobiernos regionales, de las autoridades regionales, ¿no? Muchas veces no hay ni siquiera un abogado en la oficina que tendría que expedir el informe fundamentado. Entonces, si el informe solamente iba firmado por el ingeniero, lo observaban en el proceso. O si solamente era suscrito por el abogado y no por el técnico, por el biólogo, por el ingeniero forestal, por ejemplo, lo observaban de igual forma. No necesariamente, porque lo que sucede es que en muchos casos van a hacer una inspección, pero si no lo han realizado, igual el Ministerio Público, para que la autoridad evacúe el informe fundamentado, remite los actuados, las piezas principales. Va a remitir la disposición de inicio de investigación o la disposición de formalización donde estén contenidos los hechos, va a remitir posiblemente las actas de las inspecciones, ¿no? Y con eso la autoridad podría emitir también el informe fundamentado. O sea, no es necesario que la autoridad se traslade al lugar para hacer la inspección, ¿no? Y además no en todos los casos hay que realizar una inspección. Posiblemente la inspección de campo es cuando hablamos de una deforestación. No, pero en el tema de tráfico, por ejemplo, le bastaría saber a la autoridad, ¿no? O recibir la muestra, ¿no? La muestra de la madera, por ejemplo, que ha sido transportada, ¿no? Y el acta donde figure si contaba o no con los documentos, los datos de las personas, de tal manera que la autoridad verificará, esta persona tramitó la guía, ¿no? Esta especie o esta muestra a qué especie pertenece, ¿no? Entonces ahí la autoridad en su informe técnico emitirá la información. Entonces no necesita trasladarse o haber estado en el momento de la intervención. Pero la opinión ilustrativa sí era también un limitante, porque muchas veces no se emitía una valoración. No realizaban una valoración del supuesto daño ambiental, ¿no? Era muy difícil que lo hagan. Y al no hacerlo, justamente era uno de los cuestionamientos en el proceso, que no cumplía con los presupuestos que exigía la norma, por lo tanto no hablamos de un informe fundamentado, por lo tanto no podía haber sido valorado y tenía que sobreseer el Ministerio Público. A veces cuando los informes fundamentados tienen desfavorable. ¿Favorable? Desfavorable. Ah, ok. Una opinión desfavorable. A veces no es ¿cómo se dice? Sustentatorio para emitir la pronunciación final del fiscal, sino que también lo deriva a una dirección que la misma fiscalía lo tiene, que es la EFOMA. EFOMA. Ahí de una u otra manera complementa lo que dice desde el punto de vista de un especialista, que también es biólogo técnico y también. Claro, lo que pasa es que justamente, si bien es cierto es evacuación obligatoria, el fiscal tiene la obligación de valorar el informe fundamentado, pero no tiene la obligación de ceñirse a lo que diga para sustentar su teoría del caso. Si yo tengo otras opiniones, ¿no?, de otras autoridades que me dicen que se ha habido una afectación, por ejemplo, yo podría basarme en esas otras opiniones y sustentar mi requerimiento acusatorio. O sea, no obliga ni condiciona al fiscal a que tenga que asumir la opinión de esta autoridad para yo sustentar mi caso, ¿no? Pero sí te exige que la valores. Así es. Ya con el Decreto Supremo el 09/2013 ya se quitó el tema del carácter técnico legal. Hablamos de un informe fundamentado para adelante. O sea, no importa si lo hace el técnico, si lo hace el abogado, si lo hacen ambos, el hecho es que sea emitido por la autoridad, ¿no? Tampoco ya se pide una opinión ilustrativa ni un análisis de los hechos. Lo que sí se exige es la identificación de las obligaciones
ambientales, cuando son propiamente ambientales de los administrados, y las competencias y funciones del funcionario para los delitos del 314, ¿no? Y además la información sobre las acciones fiscalizables, de existir, ¿no? Así es. Y eso pasa también con el último decreto supremo, que es el 007-2017 MINAN, que es el que se ha dado el año pasado y que es el que reglamenta justamente la expedición de los informes fundamentados. Ahora, ¿quién elabora el informe fundamentado? ¿No? Y acá venía para responder la pregunta si es que lo hace los Infor, ¿no? O si los Infores en todos los casos. Por ejemplo, en los delitos de contaminación y en el 314B, que es el responsabilidad por información falsa, que es básicamente aquel delito cometido por los regentes, ¿no? Nos dice que es la entidad con competencia nacional, regional o local que ejerce funciones de fiscalización ambiental respecto de la materia objeto penal en trámite. Fiscalización ambiental no podríamos hablar del tema del regente, pero sí quien realiza la fiscalización. Actualmente, posiblemente les han comentado, por ejemplo, para el caso de regentes, quien realiza, quien sanciona al regente o quien fiscaliza que él presente efectivamente los planes de manejo correctamente, es CERFOR. Así es. Entonces, si yo tuviera en investigación a un regente que ha presentado un plan de manejo con información falsa, quien va a sancionarlo es el CERFOR. Por lo tanto, si se le investiga también penalmente, quien va a tener que emitir el informe fundamentado es el CERFOR. Antes a los consultores los sancionaba la misma autoridad regional, ¿no? Pero con el decreto legislativo 1319 se dispuso también que sea CERFOR quien lo sancione, ¿no? Entonces, ahí hay que tener en cuenta para la emisión del informe fundamentado quién realiza la fiscalización. Ahora, en los delitos contra los recursos naturales, sea de tráfico, delito contra los bosques o formaciones boscosas, ¿no? Nos habla que es la entidad con competencia nacional, regional o local que ejerce funciones de supervisión y o fiscalización sobre el aprovechamiento, tráfico y comercio de los recursos naturales, así como planificación y zonificación urbana respecto de la materia objeto penal en trámite, ¿no? Por ejemplo, los Infor es quien tiene la función de supervisión de los títulos habilitantes, ¿no? Si habláramos de una afectación o de una deforestación en un título habilitante y quien tiene ahí la obligación de supervisión es los Infor, pues a los Infor le pedirán el informe fundamentado. Y quien fiscaliza es la autoridad regional, es el gobierno regional, ¿no? Entonces va a depender del tipo penal en el que estemos para identificar quién es la autoridad que tiene la competencia de fiscalizar. A ver, identificado el delito, el que sanciona es el Poder Judicial, a requerimiento del Ministerio Público, ¿no? En la vía administrativa es los Infor al titular de los títulos habilitantes, ¿no? Es los Infor, así es. Y obviamente si es que de esa supervisión de los Infor se detecta que el plan de manejo contenía información falsa, pues se va a tener que sancionar al regente también, ¿no? Ahora, en las investigaciones por el delito 314, que es por el otorgamiento ilegal de derechos, ¿no? Y por aquellas agravantes que tienen al funcionario público como el que comete el delito, nos dice que quien realiza el informe es la OEFA, ¿no? Cuando la investigación versa sobre funciones de fiscalización ambiental ejercido por dicho funcionario o servidores públicos. Por ejemplo, en el caso de minería, ¿no? Si estamos hablando que se está investigando a un funcionario de la DREM, de la Dirección Regional de Energía y Minas, no sé, de La Libertad, ¿no? Por haber otorgado algún petitorio minero, por ejemplo, en contravención de las normas, quien va a emitir la opinión fundamentada va a ser el OEFA, ¿ya? Y va a ser la Autoridad Nacional Sectorial de la Actividad, cuando la investigación verse sobre funciones distintas a la fiscalización ambiental ejercidas por dicho funcionario. Por ejemplo, algún funcionario de la autoridad regional, de una ANP, algún funcionario de una ATF, por ejemplo, ¿no? Que también es una autoridad regional. Ahí va a ser la Autoridad Nacional Sectorial de la Actividad. En este caso, la actividad forestal, ¿quién es la Autoridad Nacional Sectorial de la Actividad? La verdad que han puesto un término bastante enredado. Pero acá estaríamos hablando del CERFOR, ¿no?
Si evidenciamos que en estos casos, por ejemplo, de Palma Aceitera, ha habido algún funcionario que otorgó indebidamente una autorización de cambio de uso del gobierno regional de Madre de Dios, Ucayali o cualquier otro gobierno regional, si este funcionario estuviera investigado, ¿no?, el informe fundamentado lo vamos a hacer nosotros, CERFOR, porque somos la autoridad nacional, ¿no?, en materia forestal y de fauna silvestre. Ajá. Así es. No recuerdo ahorita exactamente a cuántas son las penas que oscilan los delitos para la administración pública, pero me imagino de que en este capítulo de acá las penas deben ser más grandes, ¿no? Si te refieres si las penas son mayores a quien ha cometido el mismo acto. Claro, porque al fin y al cabo los dos funcionarios públicos, en los dos casos está infringiendo el deber especial, ¿no? Entonces, me imagino que las penas acá, justamente por eso es que lo han retirado, esto no comprendería como el capítulo de delitos para la administración pública. Efectivamente, o sea, son delitos que la afectación a la administración pública, a la correcta administración pública, porque se supone que al yo tener funcionarios, lo que espero de ellos es que cumplan la norma, ¿no es así?, que la hagan respetar. Si no lo hacen, efectivamente yo tengo que sancionarlos, pero no están en el delito, en el capítulo de delitos contra la administración pública por un tema de estrategia. Para que estos delitos también sean investigados por las fiscalías especializadas en materia ambiental y para que la defensa también ejerza la Procuraduría especializada, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el cual se ha contemplado en un capítulo que realmente no corresponde, ¿no? Ahora, las penas no necesariamente son mayor a las penas por deforestación o por tráfico. Normalmente han visto el rango, son de 3 a 6, de 4 a 7, ¿no? Ya solamente cuando se tratan de agravantes. Y en este tipo penal, por ejemplo, no hay agravantes, ¿no? En lo que menciona mi compañera, sí, por la parte ambiental sería la FEMA, pero propiamente el delito contra la administración pública, que es deriva de su servidor público, lo haría una fiscalía corporativa normal. Exacto, le haría una fiscalía penal común y la defensa estaría a cargo de la Procuraduría que defiende la entidad que ha sido afectada, ¿no? No tanto porque se sumen las penas, porque acá estamos hablando de actores distintos. Uh-huh. Y por eso, o sea, se emite una sentencia por acá, es una pena, imagínense, de 3 años por no separar, por tergiversar la información, ¿ya? Entonces, como funcionario propio recibe una pena de 5, entonces se conmuta, se suma al final. Entonces, primero cumple, porque a veces, por ser a veces también de la complejidad del crimen organizado, primero está en prisión preventiva, de ahí se le suma. Claro, o sea, el ejemplo se está referido a un funcionario que aparte de otorgar indebidamente, realiza otro tipo penal. Claro, es que ya si en el tema de tala o en el tema de tráfico el delito es cometido por un funcionario, ya pasa a ser un agravante. Ajá, y son conductas distintas, así es. Pero en toda la investigación va a estar a cargo la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y la Procuraduría Especializada en Delitos Ambientales. Entonces, por un tema de estrategia en el mismo proceso, ¿no?, y para que la competencia sea de la FEMA, se vio por conveniente el legislador colocarlo en este capítulo de delitos ambientales. Así es. Doctora, una consulta. Sí. Nos habló de que elaboraban los informes fundamentados en caso de los delitos contra los recursos naturales. Uh-huh. Que los INFOR tenía la facultad, ¿no?, de presentar los informes fundamentados, pero en el caso, los INFOR solamente fiscaliza los títulos habitantes. Uh-huh. Y en caso que el delito se haya cometido dentro de un acto administrativo que no corresponde al título habilitante, Uh-huh. ¿a quién le corresponde presentar el informe? Va a depender, por ejemplo, si estamos hablando de una autorización de cambio de uso, cuya fiscalización no está a cargo de los INFOR, y si la autorización de cambio de uso ha sido otorgada por la autoridad regional, por tratarse de un predio privado, ahí quien fiscaliza es la autoridad regional, ¿no? Entonces, quien va a expedir el informe fundamentado va a ser el gobierno regional correspondiente o la ATEF, dependiendo, ¿no? Y si es un desbosque, de igual forma, ¿no?, dependiendo si lo emite el CERFOR o si lo emite la autoridad regional, ¿no? Entonces siempre hay que identificar quién es la entidad dentro de la administración pública que va a sancionar administrativamente,
¿no? Porque con esa lógica se ha creado para que emitan ellos la opinión técnica. Ahora, acá hay un pequeño desarrollo de lo que contiene el informe fundamentado, ¿no? Sea del delito que sea, siempre va a tener que constar los antecedentes de la investigación, cuál es la base legal aplicable, la competencia de la autoridad, porque yo ahí tengo que justificar por qué yo emito el informe fundamentado, y ahí voy a tener que poner la base legal por la cual yo tengo las competencias de fiscalización o supervisión respecto de lo que se está investigando, ¿no? Además, tendré que identificar las obligaciones del administrado, ¿no? Del administrado involucrado en investigación penal, ¿no? Y de los funcionarios, en este caso, identificar cuáles eran las leyes, reglamentos que ellos tenían que cumplir, ¿no? Y posteriormente, conclusiones. La norma te dice que esto es lo mínimo que debe tener el informe fundamentado, ¿no? Si la autoridad obviamente está en capacidad de realizar una valoración en buena hora, ¿no? Pero ya no es de exigencia y por lo tanto si no lo contempla no podría ser cuestionado, ¿no? Pero lo que se quiere es que con esto mínimo el fiscal tenga las suficientes herramientas para poder valorar y efectivamente ver si ha habido una afectación. Ahora, el hecho de que exista una autoridad que se encargue de fiscalizar y que sea la obligada a emitir el informe fundamentado no quiere decir que el fiscal no puede pedir otras opiniones técnicas. Cuando ustedes revisen a profundidad el decreto supremo el 07-2017 MINAM, van a ver que el Ministerio Público está facultado a solicitar opinión a cualquier otra entidad, y esta entidad está en la obligación de remitirla, ¿no? Posiblemente no en el mismo plazo, pero por un principio de colaboración está en la obligación de emitir la opinión técnica al Ministerio Público, y el Ministerio Público la valorará. De igual forma tiene su equipo el EFOMA, ¿no? Donde tiene también un conjunto de especialistas que no necesariamente se dan abasto, pero ellos también emiten sus propias opiniones, ¿no? El fiscal también las valora de igual forma. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de no emitir el informe fundamentado dentro del plazo, ¿no? Para empezar, como ya les comentaba, si no lo tiene y por lo tanto no va a poder valorarlo, lo más probable es que va a pedir el sobreseimiento. Y si no lo pide él, la defensa lo va a cuestionar, ¿no? Va a decir que no está cumpliendo con lo que establece la Ley General del Ambiente, ¿no? Y que por lo tanto no podría sustentar una acusación. Y además puede ser pasible de una denuncia penal por desobediencia y resistencia a la autoridad, ¿no? Porque cuando nos solicitan el informe fundamentado, solicítese en el plazo de ley, ok. No cumples, el fiscal te va a percibir, ¿no? Y posiblemente si no cumples en remitirlo, va a ejecutar ese percibimiento y con todo derecho va a mandar copias y actuados para que se investigue por la desobediencia de la autoridad, de no emitirlo en el plazo o simplemente de no remitirlo, ¿no? Ahora, ante un caso en que tenemos que un regente elabora y presenta un plan de manejo forestal con información falsa, tenemos el artículo 314b, la autoridad que va a tener que emitir el informe fundamentado en este caso va a ser el CERFOR, ¿no? Porque es CERFOR actualmente quien sanciona a aquellos regentes que presentan esta información falsa ante la administración pública. La Autoridad Regional de Madre de Dios que apruebe el plan de manejo con información falsa, o sea, estamos hablando del funcionario y del servidor que se pronunció favorablemente, va a ser pasible del artículo 314, ¿no? Y quien va a tener que emitir acá el informe fundamentado va a ser el CERFOR, porque es la Autoridad Nacional Sectorial de la Actividad. Nosotros somos la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Por lo tanto, si hay algún funcionario que indebidamente aprobó un plan de manejo, nosotros vamos a emitir el informe fundamentado. Y además, si existe alguien que transporta madera sin la guía, ¿no? Por haber sido aprovechada en área no autorizada, va a ser pasible de una investigación por el artículo 310, tráfico ilegal de productos forestales maderables. El informe fundamentado, el Ministerio Público tendrá que solicitarlo a la autoridad regional. En este caso estamos hablando de un caso de Madre de Dios, por eso he especificado, ¿no? Autoridad Regional de Madre de Dios va a ser quien emita finalmente el informe fundamentado. Eso es todo. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.